Lección 1. Explorando la ciudad. Tardarás unos 10 minutos a pie en llegar a la mayoría de las atracciones. Genial. Me gusta caminar y disfrutar de las vistas. ¿Hay algún punto de referencia que deba conocer? Sí, hay una hermosa catedral antigua con intrincados vitrales. Las catedrales siempre tienen una arquitectura impresionante. ¿Qué más hay para ver? Hay una plaza histórica con una famosa estatua en el centro. Parece un buen lugar para tomar algunas fotos. También hay un río encantador que atraviesa la ciudad. Los paseos junto al río son siempre tranquilos y relajantes. A lo largo de la orilla del río, hay senderos para caminar y bancos. Es el lugar perfecto para hacer un picnic. Deberíamos empacar algunos bocadillos. Absolutamente. Me aseguraré de traer algunas golosinas sabrosas. Me muero por explorar la ciudad contigo, Anna. Lección 2. Planes turísticos. Hola, Anna. ¿Estás entusiasmado con nuestro próximo viaje? Absolutamente. Me muero por explorar nuevos lugares. Yo también. ¿Has hecho planes turísticos? Sí, hay algunos lugares que me gustaría visitar. ¿A dónde vamos primero? Empecemos por el famoso Museo de Arte. Cuenta con una colección impresionante. Siempre me ha fascinado el arte de diferentes épocas. Después del Museo de Arte, podemos visitar los jardines botánicos. Estar rodeado de hermosas flores y plantas suena encantador. Espero que haga buen tiempo para disfrutar de una experiencia refrescante. ¿Qué sigue en nuestra lista? Exploremos el distrito histórico. Está lleno de pintorescas tiendas y cafés. Pasear por las calles antiguas suena encantador. También podemos visitar el Museo de Historia Local para conocer el pasado de la ciudad. Siempre es interesante descubrir el patrimonio local. Y para terminar el día, podemos hacer un crucero por el río al atardecer. Ver la puesta de sol sobre el agua será impresionante. Aprovechemos al máximo nuestra aventura turística, Ion. Lección 3. Intercambio de ideas. Necesitamos un equipo nuevo para algunas ideas nuevas. Absolutamente. Aportar nuevas perspectivas puede ser muy beneficioso. Mientras tanto, asegurémonos de mantener un entorno colaborativo. Eso es importante. Todos deberían sentirse cómodos al compartir sus pensamientos. Podemos programar sesiones regulares de intercambio de ideas para generar ideas. Es una forma estupenda de aprovechar la creatividad colectiva del equipo. También debemos fomentar la comunicación abierta y la participación activa. Definitivamente. Todos deberían sentirse valorados y escuchados durante las discusiones. A veces, me parece que tomar un descanso y alejarme del problema ayuda. Puede proporcionar una nueva perspectiva y generar nuevas ideas. ¿Cuánto tiempo cree que deberíamos dedicar a la lluvia de ideas? Creo que de 45 minutos a una hora podría ser un buen plazo. Eso debería darnos tiempo suficiente para explorar diferentes posibilidades.
Normalmente corro durante 20 minutos, pero estoy dispuesto a ajustar mi horario. Lección 4. Rutina de ejercicios. Hola, Anna. ¿Con qué frecuencia haces ejercicio? Intento hacer ejercicio al menos 3 veces por semana. Es una buena frecuencia. ¿Cuánto suelen durar tus entrenamientos? A veces hago 45 minutos, según el tipo de ejercicio. Por lo general, mi objetivo es correr 20 minutos por la mañana. Correr es una excelente manera de aumentar tu frecuencia cardíaca y mantenerte en forma. Es práctico y me ayuda a empezar el día con energía. ¿Incorporas algún otro ejercicio a tu rutina? Sí, también hago ejercicios de entrenamiento de fuerza varias veces a la semana. Eso es genial. Es importante hacer ejercicio cardiovascular y de fuerza. Estoy de acuerdo. Ayuda a mantener el estado físico general y el tono muscular. Y no olvides estirarte antes y después de tus entrenamientos. El estiramiento es crucial para la prevención de lesiones y la flexibilidad. Absolutamente. Mantengamos nuestro compromiso con nuestras rutinas de acondicionamiento físico, Ion. Lección 5. Consejos de cocina. Cuando cocine los fideos de arroz, asegúrese de remojarlos adecuadamente. Absolutamente. El remojo ayuda a ablandar los fideos antes de cocinarlos. Y tenga cuidado de no cocinarlos demasiado, deben estar al dente. Cocinarlos demasiado puede hacer que los fideos queden blandos y pierdan su textura. Es importante seguir las instrucciones del paquete para conocer el tiempo de cocción. Y vigila siempre los fideos mientras se cocinan. De esa manera, puede asegurarse de que estén cocidos con la consistencia adecuada. Una vez que Enjuáguelos estén con agua listas, fría para evitar que escúrralas se peguen. inmediatamente para detener el proceso de cocción. Y si no los vas a usar de inmediato, mézclalos con un poco de aceite. De esa forma, no se agruparán cuando se enfríen. Recuerde, cocinar fideos de arroz requiere atención a los detalles. Lección 6. Negociar un acuerdo justo. Agradezco su contribución al proceso de negociación. Gracias, John. Es importante mantener conversaciones abiertas y honestas. Absolutamente. Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo justo que satisfaga nuestras necesidades. Debemos tener en cuenta los intereses de los demás y encontrar puntos en común. Es crucial que nos escuchemos unos a otros y comprendamos las diferentes perspectivas. Centrémonos en encontrar soluciones que beneficien a ambas partes. Podemos explorar opciones y proponer compromisos a lo largo del camino. Es importante mantener una atmósfera de respeto y colaboración. Debemos estar dispuestos a hacer concesiones y encontrar resultados en los que todos ganen. Trabajando juntos, podemos lograr un acuerdo satisfactorio. Mantengamos abiertas las líneas de comunicación y sigamos con la negociación. Lección 7. Elegir un restaurante. Tengo ganas de probar un restaurante nuevo. ¿Alguna recomendación? Bueno, depende de tu presupuesto y del tipo de cocina que prefieras. Estoy abierto a diferentes opciones. Solo quiero explorar algo diferente. Hay Eso un nuevo suena y moderno interesante. restaurante de fusión que ha ¿En qué recibido tipo de excelentes cocina se críticas. especializan?
Ofrecen una mezcla de sabores asiáticos y mediterráneos, creando platos únicos. Eso suena como una aventura culinaria. Me emociona intentarlo. Asegúrese de consultar su menú en línea para ver si se ajusta a sus preferencias. Buena idea. Investigaré un poco y veré si se alinea con lo que me gusta. Y no olvides leer los comentarios de los clientes para hacerte una idea de la experiencia gastronómica. Absolutamente. Siempre es útil conocer las experiencias de otras personas. Disfrute de su experiencia gastronómica en el nuevo restaurante Yon. Lección 8. Tomarse un descanso. He estado trabajando sin parar y necesito un descanso. Es importante tomar descansos para evitar el agotamiento. No te preocupes por dar un paso atrás. Pero, ¿qué pasa si tomar un descanso afecta a mi productividad o al progreso del equipo? No te preocupes. El personal seguirá respetando su necesidad de descanso y rejuvenecimiento. Supongo que tienes razón. Es esencial priorizar el cuidado personal. Absolutamente. Tomar descansos te permite recargar energías y volver refrescado. Me aseguraré de comunicarme con el equipo sobre mis planes de descanso. Esa es una buena idea. La transparencia y la comunicación abierta son fundamentales. También me aseguraré de que cualquier tarea pendiente se delegue o gestione de antemano. De esa manera, puede tomarse un descanso sin preocuparse por el trabajo pendiente. Gracias por tu comprensión y apoyo, Anna. De nada, John. Recuerda que cuidarte es importante. Lección 9. Elegir un destino de vacaciones. Estoy pensando en planificar unas vacaciones. Puede que me guste Costa Rica o Bali. Ambos suenan estupendos. ¿Cómo sugieres que decidamos entre las dos? Podemos considerar factores como las actividades disponibles y el costo del viaje. Es un buen punto de partida. Costa Rica es conocida por su turismo ecológico y sus deportes de aventura. Sí, ofrece oportunidades para practicar senderismo, tirolesa y explorar las selvas tropicales. Bali, por otro lado, es famosa por sus hermosas playas y su vibrante cultura. También es conocida por sus retiros de yoga y experiencias espirituales. También debemos tener en cuenta los gastos de viaje y los requisitos de visado para cada destino. Eso es cierto. Debemos asegurarnos de que nuestro presupuesto se alinee con los gastos involucrados. Además, podemos investigar el clima durante las fechas de viaje previstas. Buen argumento. Queremos asegurarnos de que el clima sea adecuado para las actividades que planificamos. Reunamos más información y tomemos juntos una decisión informada. Lección 10. Compartir galletas con chispas de chocolate. Hice unas galletas con chispas de chocolate y fueron un éxito. Oh, me encantan las galletas con chispas de chocolate. ¿Puedes compartir la receta conmigo? Claro. Es una receta clásica con mantequilla, azúcar, harina y, por supuesto, chispas de chocolate. ¿Utilizas alguna técnica especial para hacerlos más deliciosos? Me gusta enfriar la masa antes de hornearla. Ayuda a que las galletas conserven su forma. Es un gran consejo. Me aseguraré de probarlo cuando los hornee.
Y no olvides usar chispas de chocolate de alta calidad para obtener el mejor sabor. Lo tendré en cuenta. Gracias por compartir tu receta, John. De nada, Anna. Disfruta de las galletas. Lección 11. Reserva de alojamiento. Estoy planificando un viaje y quiero garantizar la disponibilidad, especialmente durante la temporada alta. Es un enfoque inteligente. Es importante reservar alojamiento con antelación. ¿Con cuánto tiempo de antelación se recomienda hacer reservas? Depende del destino y de la época del año. Algunos lugares se llenan rápidamente. Debería considerar la posibilidad de reservar directamente con hoteles o utilizar plataformas de viajes en línea. Ambas opciones tienen sus ventajas. Las plataformas en línea ofrecen una amplia gama de opciones. Lo tendré en cuenta. Quiero asegurarme de tener opciones entre las que elegir. Además, leer los comentarios de huéspedes anteriores puede ayudarte a tomar una decisión informada. Buen argumento. Es útil conocer las experiencias de otras personas. Por último, no olvides consultar las políticas de cancelación antes de hacer una reserva. Cierto, la flexibilidad es importante en caso de cambios imprevistos en los planes. Lección 12. Creando un oasis verde. Quiero crear mi propio oasis verde en casa. Es una idea maravillosa. De nada. Es una experiencia gratificante. ¿Cómo sugieres que empiece? ¿Hay Comience alguna por planta seleccionar específica que plantas que recomiendes prosperen para en interiores principiantes? y se adapten a su estilo de vida. Las plantas de araña, potos y serpientes requieren poco mantenimiento y son excelentes para principiantes. Me aseguraré de conseguirlos. ¿Algún consejo para cuidar las plantas de interior? Recuerde regarlos adecuadamente, proporcionarles la luz solar adecuada y fertilizarlos ocasionalmente. Estableceré recordatorios para regarlas con regularidad y encontrar lugares adecuados con suficiente luz solar. Es un buen plan. Su oasis verde le aportará belleza y una sensación de tranquilidad. Me emociona ver cómo transforma mi espacio vital. Gracias, Anna. De nada, John. Disfruta de tu viaje al mundo de la jardinería interior. Lección 13. Cómo empezar con la jardinería. Quiero empezar a trabajar en el jardín. Necesito una pala, un rastrillo, una regadera y unos guantes de jardinería. Esas son herramientas esenciales que hay que tener. Le ayudarán a comenzar su viaje con la jardinería. ¿Dónde sugieres que compre estas herramientas de jardinería? Puede consultar las tiendas de jardinería locales o incluso los mercados en línea para obtener una amplia selección. ¿Debo invertir en herramientas de alta calidad o son suficientes las básicas para un principiante? Empezar con herramientas básicas está bien, pero invertir en herramientas de calidad puede hacer que la experiencia sea más agradable. Eso tiene sentido. Quiero herramientas que duren y que sean cómodas de usar. También es importante tener en cuenta el tipo de jardinería que planea hacer. Es posible que se necesiten diferentes herramientas para tareas específicas. Lo tendré en cuenta y elegiré las herramientas que se adapten a mis necesidades de jardinería. Lección 14. Explorando el vecindario. Me mudé recientemente a un nuevo vecindario. ¿Hay buenos restaurantes cerca?
Eso es emocionante. Estoy seguro de que encontrarás excelentes opciones gastronómicas. ¿Tiene alguna recomendación para cocinas o tipos de restaurantes específicos? Depende de tus preferencias. ¿Qué tipo de comida te gusta? Estoy abierto a probar diferentes tipos de cocina. Me gusta explorar nuevos sabores. En ese caso, sugiero preguntar a los lugareños por sus lugares favoritos o consultar las reseñas en línea. Esa es una buena idea. Recibir recomendaciones de los lugareños puede llevarte a encontrar joyas ocultas. Explorar el vecindario a pie también puede ayudarlo a descubrir restaurantes que de otro modo no encontraría. Disfruté dando paseos, así que suena como una excelente manera de encontrar nuevos lugares para comer. Absolutamente. Es una forma maravillosa de sumergirse en la cultura y la escena culinaria locales. Estoy deseando descubrir algunas experiencias gastronómicas deliciosas. Gracias, Anna. De nada, John. Disfruta explorando tu nuevo vecindario. Lección 15. Recomendaciones de juegos de mesa. ¿Has jugado algún juego de mesa divertido últimamente? Sí, lo he hecho. Definitivamente deberías probar Scrabble y Clue. Son realmente desafiantes y agradables. He oído hablar de Scrabble y Clue, pero nunca los he jugado. ¿Cómo funcionan? Suenan Scrabble es un juego de intrigantes. palabras en el que los Me jugadores gustan los crean juegos que palabras en un estimulan la tablero mente y usando requieren fichas de estrategia. letras. Clue es un juego de resolución de misterios en el que los jugadores Ambos juegos deducen quién cometió un definitivamente crimen. Pondrán a prueba tu vocabulario y tus habilidades de deducción. ¿Son adecuados para grupos de diferentes tamaños o son mejores para un número específico de jugadores? El Scrabble se puede jugar con 2 o 4 jugadores, mientras que Clue es mejor con 3 a 6 jugadores. Es bueno saberlo. Puedo jugarlos con amigos o incluso disfrutarlos en solitario. Absolutamente. Son versátiles y pueden proporcionar horas de entretenimiento. Lección 16. Explorando el parque local. Hace poco visité un parque local y fue impresionante. ¿Has estado ahí? ¿También exploraste Park Gull? Es un parque precioso con un paisaje impresionante. Sí, lo hice. La belleza natural del parque era cautivadora. El ambiente sereno y la exuberante vegetación lo convierten en un lugar perfecto para relajarse y descansar. No ¿Tuviste la podría estar más de oportunidad de acuerdo. explorar los senderos para Se caminar o sentía alguna como una atracción escapada específica tranquila de la dentro del bulliciosa parque? ciudad. Sí, paseé tranquilamente por los senderos para caminar y disfruté de las pintorescas vistas. El parque ofrece una maravillosa oportunidad para conectarse con la naturaleza y apreciar sus maravillas. Es genial tener un parque tan impresionante cerca. Definitivamente lo visitaré de nuevo. Me alegro de que lo hayas disfrutado. Los parques como Park Gull ofrecen un refugio tranquilo para que todos disfruten. Lección 17. Consejos para viajar. Estoy planeando Besos. un viaje pronto. ¿Algún consejo para mantener seguros los documentos importantes durante el viaje? Ese es un buen argumento. Es esencial mantenerlos en un lugar seguro. ¿Qué recomendaría para mantener los documentos seguros mientras viaja? Un organizador de viaje o una bolsa segura pueden ser útiles para guardar documentos como pasaportes, identificaciones y boletos.
¿Debo llevarlos conmigo en todo momento o dejarlos en el hotel? Es mejor llevarlos contigo, preferiblemente en una bolsa que esté siempre a la vista. Eso tiene sentido. No querría arriesgarme a perderlos o a que me los roben. Además, considere hacer copias digitales de sus documentos y almacenarlos de forma segura en la nube o por correo electrónico. Es una gran idea como respaldo. Definitivamente lo haré. Recuerde ser cauteloso y estar atento a su entorno, especialmente en áreas concurridas. Lección 18. Explorando el mundo submarino. He oído que bucear en esta zona es fantástico. ¿Lo has probado? Definitivamente. El snorkel es una forma maravillosa de explorar el colorido mundo submarino. ¿Qué tipo de vida marina podemos esperar ver mientras buceamos? Es probable que encuentre arrecifes de coral vibrantes, peces tropicales y tal vez incluso tortugas marinas o rayas. Eso suena increíble. Me emociona presenciar la belleza que hay bajo la superficie. Con frecuencia hay excursiones de snorkel disponibles, donde guías experimentados pueden llevarlo a los mejores lugares. Es estupendo saberlo. Me sentiría más cómodo si tuviera una guía que me mostrara los alrededores. Pueden proporcionarle equipo y garantizar su seguridad mientras disfruta del fascinante paisaje submarino. Me muero de ganas de sumergirme y presenciar las maravillas del océano de primera mano. Es una experiencia inolvidable. Disfruta de tu aventura de snorkel. Lección 19. Almacenamiento seguro en un hotel. Estoy planeando un viaje y me preguntaba por la seguridad de guardar objetos de valor en un hotel. No te preocupes, la mayoría de los hoteles ofrecen opciones de almacenamiento seguro para las pertenencias de los huéspedes. Eso es reconfortante. ¿Cómo funciona? ¿Tendré acceso a mis artículos siempre que los necesite? Los hoteles suelen ofrecer cajas de seguridad o cajas fuertes en las habitaciones para que los huéspedes guarden sus objetos de valor. Eso suena práctico. ¿Tendré que llevar mi propia cerradura o llave? No, tendrás una clave única para acceder a tu caja. El hotel se la proporcionará en el momento del registro. Eso es práctico. Es bueno saber que mis pertenencias estarán bien protegidas durante mi estancia. Absolutamente. Es una forma confiable de mantener tus objetos valiosos seguros y brindarte tranquilidad. Lección 20. Expansión a los mercados internacionales. Nuestro negocio ha ido bien a nivel local. ¿Qué tal expandirnos a los mercados internacionales? Esa es una gran idea. Aventurarse en los mercados internacionales puede brindar nuevas oportunidades de crecimiento. ¿Cuáles son algunos de los factores clave que debemos tener en cuenta antes de expandirnos a nivel mundial? Es esencial investigar la demanda del mercado, las diferencias culturales y los requisitos legales en los países objetivo. Estoy de acuerdo. Necesitamos entender las costumbres y regulaciones locales para tener éxito en nuevos mercados. También es crucial adaptar nuestros productos y estrategias de marketing para atender a la clientela internacional. Definitivamente. Debemos tratar de proporcionar valor y satisfacer las necesidades específicas de los clientes en cada mercado. Además,
Establecer relaciones con socios locales o contratar empleados familiarizados con el mercado objetivo puede resultar beneficioso. La expansión internacional requiere una planificación cuidadosa y la voluntad de adaptarse. Es una oportunidad apasionante de crecimiento. Absolutamente. Puede abrir las puertas a una base de clientes más amplia y ayudarnos a prosperar en el mercado global. Lección 21. Perseguir las pasiones personales. Últimamente he estado pensando en dedicarme a una pasión personal. Es más agradable cuando es solo una pasión personal, ¿no crees? Absolutamente. Cuando tu pasión es algo que haces por ti mismo, te brinda una inmensa satisfacción. Es fantástico tener algo que traiga alegría sin presiones ni expectativas externas. Eso es comprensible. Cuando es únicamente para tu propia realización, te permite expresarte libremente. Exactamente. Es una forma de explorar tus intereses y fomentar tu creatividad sin limitaciones. Tener una pasión personal también puede proporcionar un escape muy necesario de las exigencias de la vida cotidiana. Es una sensación maravillosa sumergirse en algo que te gusta, aunque sea solo por un rato. Puede ser una fuente de rejuvenecimiento y una forma de encontrar el equilibrio en medio del ajetreo de nuestras vidas. Me alegro de que compartamos la misma perspectiva. Perseguir las pasiones personales es realmente enriquecedor. Lección 22. Momentos matutinos de paz. Me parece que temprano en la mañana es un momento perfecto para disfrutar de momentos de paz antes de que comience el día. ¿No estás de acuerdo? Yo siento lo mismo. Hay una calma y serenidad en la mañana que marcan un tono positivo para el día. Es una época en la que el mundo aún se está despertando y hay una sensación de tranquilidad en el aire. Eso es cierto. Brinda una oportunidad para reflexionar, agradecer y establecer intenciones para el día que viene. Disfruto del silencio y la soledad, lo que me permite ordenar mis pensamientos y prepararme para lo que está por venir. También es un momento ideal para realizar actividades de cuidado personal como la meditación, llevar un diario o simplemente disfrutar de una taza de té. Esos momentos de paz de la mañana me ayudan a abordar el día con una mente clara y un corazón en paz. Es un tiempo precioso para conectarnos con nosotros mismos antes de que se apodere del ajetreo del mundo exterior. Me alegra que apreciemos el valor de estos momentos matutinos de paz. Realmente marcan la diferencia. Lección 23. Planear una fiesta. Me gustan esas ideas para la fiesta. ¿Dónde debemos ir a buscar estos artículos para la fiesta? Hay varias opciones. Podemos echar un vistazo a las tiendas de artículos para fiestas de la zona o incluso buscar en Internet. Es una buena sugerencia. Creo que navegar en línea nos dará una amplia variedad de opciones para elegir. Absolutamente. Las tiendas en línea suelen tener una gran selección y opciones de entrega convenientes. ¿Tienes algún sitio web específico en el que podamos encontrar artículos para fiestas? Hay minoristas en línea populares como Amazon y Party City que ofrecen una amplia gama de artículos para fiestas. Eso suena práctico. Podemos explorar sus sitios web y ver lo que tienen para ofrecer. Además, también podemos visitar las tiendas locales de artículos para fiestas en nuestro vecindario para obtener un toque más personal. Esa es una buena idea.
Siempre es bueno apoyar a las empresas locales siempre que sea posible. Definitivamente. Pueden tener artículos únicos y especializados que pueden añadir un toque especial a nuestra fiesta. Me alegro de que tengamos opciones. Empecemos por buscar en Internet y, si es necesario, exploremos las tiendas locales. Lección 24. Decidir qué pedir. Es un buen día. ¿Alguna sugerencia sobre qué pedir? ¿Qué tal probar algo nuevo? Podemos explorar una cocina que no hayamos probado antes. Eso suena emocionante. ¿Tienes alguna cocina específica en mente? Podríamos probar comida tailandesa. Es conocido por sus platos sabrosos y aromáticos. Es una gran sugerencia. He oído que la cocina tailandesa tiene un buen equilibrio de sabores dulces, picantes y salados. Sí, es una combinación deliciosa. Podemos pedir platos como el pad thai, el curry verde o la sopa tom yum. Me gusta cómo suena eso. Exploremos algunos restaurantes tailandeses locales de la zona y consultemos sus menús. Es un buen plan. Podemos leer las reseñas y ver qué lugares son muy recomendables. Una vez que nos decidamos por un restaurante, podemos hacer nuestro pedido y disfrutar de una comida sabrosa y aventurera. Es una forma divertida de probar algo nuevo y ampliar nuestros horizontes culinarios. Lo espero con ansias. Busquemos un restaurante tailandés y hagamos nuestro pedido. Lección 25. Cómo encontrar accesorios económicos. He estado pensando en añadir algunos accesorios económicos a nuestra sala de estar, como cojines o alfombras. ¿Qué opinas? Esa es una gran idea. Los accesorios, como los cojines y las alfombras, realmente pueden mejorar la apariencia de un espacio. Estoy de acuerdo. Pueden añadir color, textura y un ambiente acogedor a la habitación sin arruinarse. Definitivamente. Podemos buscar opciones económicas en tiendas de decoración para el hogar o incluso en mercados en línea. He oído que las tiendas de segunda mano y de segunda mano también pueden ser un tesoro de accesorios únicos y asequibles. Eso es cierto. Las tiendas de segunda mano suelen tener joyas ocultas que pueden añadir carácter a la decoración de nuestro hogar. También podemos plantearnos proyectos de bricolaje para crear nuestros propios accesorios personalizados a un coste menor. Es una idea creativa. Hacer nuestros propios cojines o reutilizar telas viejas para convertirlas en alfombras puede ser un proyecto divertido. Eso me gusta. Añade un toque personal y nos permite mostrar nuestra creatividad. Exploremos diferentes opciones y fuentes para encontrar las mejores ofertas en accesorios económicos para nuestra sala de estar. Parece un plan. Podemos empezar por visitar algunas tiendas locales y buscar en las plataformas en línea artículos asequibles. Lección 26. Cómo buscar más ayuda. Hola, ¿has pensado alguna vez dónde podemos encontrar más ayuda para nuestro proyecto? Ese es un buen argumento. A veces es beneficioso buscar ayuda cuando la necesitamos. En efecto, puede ahorrarnos tiempo y esfuerzo, especialmente si nos enfrentamos a una tarea compleja o desconocida. Una opción es contratar a profesionales que se especialicen en el área en la que necesitamos ayuda. Eso es cierto. Tienen los conocimientos y la experiencia para guiarnos y garantizar que el trabajo se realice correctamente.
También podemos considerar la posibilidad de buscar ayuda de amigos o familiares que tengan conocimientos o habilidades en esa área en particular. Esa es una gran idea. Obtener la ayuda de alguien que conocemos y en quien confiamos puede hacer que el proceso sea más cómodo y agradable. Además, hay comunidades y foros en línea donde podemos hacer preguntas y buscar consejos de personas con intereses o experiencias similares. Es un recurso valioso. Podemos aprovechar la sabiduría colectiva de una comunidad y aprender de sus ideas. Exploremos estas diferentes vías y encontremos el tipo de ayuda adecuado que se adapte a las necesidades de nuestro proyecto. De acuerdo. Es importante reconocer cuándo podemos beneficiarnos de la asistencia y tomar medidas para buscarla. Lección 27. Aderezos para pizza. Tengo ganas de comer pizza esta noche. ¿Qué ingredientes usas normalmente? Por lo general, opto por queso mozzarella, pepperoni y algunas verduras en rodajas como pimientos y cebollas. Eso suena delicioso. Me gusta la combinación de sabores y texturas. Es una elección clásica que nunca defrauda. El queso derretido, el sabroso pepperoni y la frescura de las verduras combinan bien. Estoy de acuerdo. Es una combinación equilibrada y satisfactoria. ¿Tienes algún otro ingrediente favorito? A veces me gusta cambiarlo y añadir algunas hojas de espinaca para darle un poco de vegetación y nutrientes adicionales. Esa es una gran idea. La espinaca añade un sabor fresco y ligeramente terroso a la pizza. Además, es una buena forma de incorporar algunas verduras a nuestra comida. Me aseguraré de que estén crujientes y sabrosas. Te lo agradezco. Es bueno tener una variedad de ingredientes para elegir que se adapten a nuestras preferencias. Absolutamente. La pizza es un plato versátil que nos permite ser creativos y personalizarlo a nuestro gusto. Pidamos una pizza con nuestros ingredientes favoritos y disfrutemos de una deliciosa comida esta noche. Lección 28. Opciones de masa para pizza. Cuando se trata de pizza, ¿tiene alguna preferencia por el tipo de masa? Personalmente, disfruto de una corteza fina y crujiente. Añade un agradable crujido a la textura general de la pizza. Es una buena elección. Las pizzas de masa fina son ligeras y permiten que los sabores de los ingredientes brillen. También me gusta la masticabilidad de una masa tradicional mezclada a mano. Tiene una textura satisfactoria. Eso es cierto. Las costras hechas a mano pueden ser un poco más gruesas y proporcionar una mordida más abundante. Otra opción a tener en cuenta es una masa rellena. Agrega una capa adicional de queso u otros rellenos para una experiencia más placentera. Las costras rellenas son definitivamente una delicia. Añaden un elemento sorpresa y un toque extra de queso a cada bocado. En última instancia, todo se reduce a las preferencias personales. A algunas personas les gustan las cortezas gruesas y pastosas, mientras que otras prefieren las cortezas sin gluten o de coliflor. Esa es la belleza de la pizza. Hay muchas opciones de masa disponibles para adaptarse a diferentes gustos y necesidades dietéticas. Elijamos el tipo de masa que más nos guste y hagamos que nuestra experiencia con la pizza sea aún más agradable. De acuerdo. Ya sea fina y crujiente o espesa y masticable, la pizza siempre es del agrado del público. Lección 29. Cambio de divisas.
Pronto viajaré a un país extranjero y necesito cambiar algo de moneda. ¿Sabes dónde puedo hacerlo? No hay problema. Hay servicios de cambio de divisas en los aeropuertos, bancos y algunas agencias de viajes. Pueden ayudarlo a convertir su dinero. Es bueno saberlo. Me aseguraré de encontrar un lugar confiable con tarifas competitivas. También es una buena idea comprobar los tipos de cambio de antemano para asegurarte de obtener un trato justo. Lo tendré en cuenta. ¿Debo llevar efectivo o usar mi tarjeta de crédito mientras viajo? Siempre es una buena idea tener algo de efectivo a mano para gastos pequeños o para lugares que no acepten tarjetas. Eso tiene sentido. Cambiaré algo de efectivo entonces. ¿También puedo obtener billetes más pequeños para mayor comodidad? Claro, tener billetes más pequeños puede ser útil para dar propinas, para el transporte público o para compras pequeñas. Solicitaré denominaciones más pequeñas al cambiar divisas. Gracias por el consejo. Lección 30. Reserva de un servicio. Necesito reservar un servicio que cobre $30 por hora. ¿Puedo reservar una franja horaria con antelación? Sí, deberías poder reservar una franja horaria poniéndote en contacto directamente con el proveedor de servicios. Es bueno saberlo. Me pondré en contacto con ellos y les preguntaré sobre su disponibilidad. Asegúrese de proporcionarles los detalles necesarios, como la fecha y la duración que necesita. Les daré toda la información que necesiten para que puedan atender mi solicitud. Siempre es una buena idea reservar con antelación, especialmente si el servicio tiene una gran demanda. Estoy de acuerdo. Quiero asegurar mi franja horaria preferida para evitar cualquier conflicto de horarios. Una vez que haya hecho la reserva, confirmarán la reserva y le proporcionarán más instrucciones si es necesario. Seguiré sus instrucciones y haré los arreglos necesarios. Gracias por tu ayuda. De nada. Espero que todo vaya bien con tu reserva. Lección 31. Cumbre sobre el cambio climático. ¿Qué tienes en mente? La cumbre sobre el cambio climático está en los titulares últimamente. Sí, es un evento crucial en el que los líderes mundiales se unen para abordar el problema urgente del cambio climático. Es inspirador ver a los países tomar medidas colectivas para mitigar el impacto del cambio climático. Absolutamente. La cumbre proporciona una plataforma para debatir sobre soluciones sostenibles y la importancia de la conservación del medio ambiente. Es un esfuerzo global para crear un futuro más sostenible para las generaciones venideras. La cumbre también crea conciencia sobre la necesidad de que las personas tomen decisiones ecológicas en su vida diaria. Cada pequeña acción cuenta cuando se trata de proteger nuestro planeta. Todos podemos contribuir a reducir las emisiones de carbono y preservar los recursos naturales. Exactamente. Es importante mantenerse informado sobre las últimas novedades y apoyar las iniciativas que promuevan un estilo de vida más ecológico. La cumbre sobre el cambio climático sirve como recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar en la creación de un mundo sostenible y resiliente. Mantengamos nuestro compromiso y sigamos apoyando los esfuerzos que abordan el cambio climático y protegen nuestro medio ambiente. Lección 32. Planificación de actividades al aire libre. Hoy hace buen tiempo.
Deberíamos planificar algunas actividades al aire libre. Esa es una gran idea. Siempre es refrescante pasar tiempo al aire libre. Deberíamos comprobar el pronóstico del tiempo para asegurarnos de que se mantenga favorable durante todo el día. Buena idea. Es importante estar preparado para cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. También debemos tener en cuenta el tipo de actividad que queremos realizar y reunir el equipo necesario. Sí, hagamos una lista de los artículos que necesitaremos, como protector solar, botellas de agua y zapatos cómodos. También es una buena idea llevar algunos bocadillos y un botiquín de primeros auxilios, por si acaso. Debemos elegir un lugar adecuado para nuestra aventura al aire libre, ya sea un parque, una playa o una ruta de senderismo. Absolutamente. Investigar la ubicación de antemano puede ayudarnos a encontrar los mejores lugares para explorar. Por último, informemos a alguien sobre nuestros planes y el tiempo estimado de devolución por motivos de seguridad. Excelente argumento. Es esencial priorizar nuestra seguridad e informar a alguien sobre nuestro paradero. Con todos estos preparativos, estamos listos para disfrutar de un fantástico día al aire libre. Lo espero con ansias. Aprovechemos al máximo este hermoso clima y pasemos un rato memorable. Lección 33. Servicios del hotel. Eso es práctico. Estoy buscando un hotel para mi próximo viaje. ¿Alguno de ellos tiene piscina? Sí, muchos hoteles ofrecen piscinas como una de sus comodidades para que los huéspedes disfruten. Eso es fantástico. Me encanta nadar. ¿Puedo solicitar una habitación con vistas a la piscina? Absolutamente. Al hacer su reserva, puede mencionar su preferencia por una habitación con vista a la piscina. Eso sería estupendo. Me gusta despertarme con una hermosa vista por la mañana. Estoy seguro de que el personal del hotel hará todo lo posible para atender su solicitud, según la disponibilidad. Gracias por la información. Me aseguraré de mencionarlo cuando reserve mi habitación. De nada. Espero que tengas una estancia maravillosa y disfrutes de la piscina. Lección 34. Acceso al gimnasio. Estoy buscando un hotel que ofrezca acceso a un gimnasio. ¿Tienes alguna recomendación? Sí, muchos hoteles tienen instalaciones de fitness a disposición de los huéspedes. Es estupendo oír eso. Me gusta mantenerme activo incluso cuando estoy de viaje. Tener acceso a un gimnasio le permite mantener su rutina de ejercicios mientras está fuera de casa. Definitivamente. Para mí es importante mantenerme al día con mis entrenamientos. Al hacer su reserva, puede solicitar información sobre las instalaciones del gimnasio del hotel y su horario de funcionamiento. Me aseguraré de hacerlo. Para mí es importante tener acceso a un gimnasio bien equipado. Estoy seguro de que encontrará un hotel que satisfaga sus necesidades de acondicionamiento físico. Disfruta de tus entrenamientos durante tu viaje. Lección 35. Minimizar las distracciones del teléfono. Estoy pensando en desactivar las notificaciones de mi teléfono. Eso es inteligente, ¿verdad? Absolutamente. Puede ayudarlo a mantenerse concentrado y evitar distraerse con las notificaciones constantes. A menudo me distraigo cuando mi teléfono sigue lleno de alertas. Al desactivar las notificaciones,
Puedes priorizar tus tareas y prestar toda tu atención a lo que estás haciendo. Parece un buen plan. Quiero estar más presente y ser más productivo durante todo el día. Es un ajuste sencillo que puede marcar una gran diferencia en tu capacidad para mantener la concentración y el compromiso. Lo intentaré y veré cómo afecta positivamente a mi rutina diaria. Esa es una mentalidad estupenda. Estoy seguro de que notarás los beneficios de minimizar las distracciones telefónicas. Lección 36. Empacar ligero. ¿Tiene equipaje facturado para nuestro viaje? No, esta vez he decidido viajar con poco equipaje. Prefiero llevar solo una maleta de mano. Es una elección inteligente. Puede ahorrar tiempo y hacer que la experiencia de viaje sea más cómoda. Llevar poco equipaje también me permite ser más flexible y móvil durante el viaje. También debería considerar empacar algo más ligero. Es más fácil moverse sin equipaje voluminoso. Absolutamente. Además, no tendrá que preocuparse por esperar en el área de recogida de equipaje ni por la posibilidad de perder el equipaje. Intentaré simplificar mi equipaje y llevar solo lo esencial. Es un buen enfoque. Apreciará la libertad y la facilidad de viajar con menos equipaje. Estoy deseando disfrutar de las ventajas de viajar con poco equipaje. Lección 37. Retiro sereno junto al lago. Encontré un hermoso hotel para el retiro de nuestro equipo. Está ubicado junto a un lago y tiene unas vistas impresionantes. Eso suena increíble. Una ubicación junto al lago crearía un ambiente tranquilo y sereno para nuestro retiro. El hotel también ofrece actividades al aire libre como piragüismo y senderismo, perfectas para hacer ejercicios de formación de equipos. Estar rodeado de naturaleza puede inspirar creatividad y proporcionar un cambio de escenario refrescante para todos. Absolutamente. Además, las impresionantes vistas seguramente dejarán una impresión duradera en los miembros de nuestro equipo. Es importante crear una experiencia memorable que fomente la unión y la colaboración del equipo. Estoy de acuerdo. Este retiro junto al lago será el escenario ideal para que nuestro equipo se conecte y crezca juntos. Me entusiasma ver el impacto positivo que tendrá en la dinámica y la productividad de nuestro equipo. Lección 38. Incluir la oficina regional. Cuando planifiquemos la próxima conferencia, ¿deberíamos incluir al equipo de nuestra oficina regional? Sí, definitivamente deberíamos incluirlos. Su presencia contribuirá a que el evento sea más diverso e inclusivo. La inclusión de la oficina regional también brindará una oportunidad para la colaboración entre equipos y el intercambio de conocimientos. Es importante fomentar un sentido de unidad y fortalecer las relaciones entre las diferentes ramas de nuestra organización. Absolutamente. La conferencia será una plataforma para intercambiar ideas y construir una red sólida. Al involucrar a la oficina regional, podemos aprovechar su experiencia y aprovechar sus perspectivas únicas. Estoy seguro de que su participación enriquecerá la conferencia y creará una experiencia más completa para todos los asistentes. Espero con interés las valiosas contribuciones y conexiones que se realizarán con el equipo regional. Lección 39. Disponibilidad para fines de semana. ¿Prefiere el sábado o el domingo para la reunión de nuestro equipo?
Cualquier día funciona para mí. Soy flexible con mi horario. ¿Qué hay de ti? ¿Hay algún día específico que te vaya mejor? Estoy abierto tanto los sábados como los domingos. Elijamos el día que mejor funcione para la mayoría. Eso suena justo. Consideraremos la disponibilidad de todos y buscaremos un día adecuado para la reunión del equipo. Es importante asegurarse de que todos puedan asistir a la reunión y participar activamente en ella. Absolutamente. Queremos maximizar la productividad y el compromiso de los miembros de nuestro equipo. Reunamos las preferencias de todos y seleccionemos el día que se adapte a la mayoría de las personas. Lección 40. Opción vegetariana. ¿Hay una opción vegetariana en el menú de nuestro evento? Sí, tenemos un delicioso salteado de verduras que nuestros proveedores pueden preparar. Es estupendo oír eso. Es importante ofrecer opciones dietéticas a todos los asistentes. Absolutamente. Queremos ser inclusivos y satisfacer las diferentes necesidades y preferencias dietéticas. Ofrecer una opción vegetariana garantiza que todos puedan disfrutar de la comida sin restricciones. Nos aseguraremos de comunicar la disponibilidad del salteado de verduras a todos los participantes. Es esencial tener en cuenta las diversas necesidades de nuestros huéspedes y crear un entorno inclusivo. Al ofrecer una opción vegetariana, podemos adaptarnos a una gama más amplia de requisitos y preferencias dietéticas. Lección 41. Personalización de nuestros hogares. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hogares sean realmente nuestros? Una forma es incorporando toques personales, como fotos familiares y obras de arte significativas. Agregar elementos que tengan un valor sentimental puede crear una sensación de calidez y comodidad. También podemos elegir muebles y decoración que reflejen nuestro estilo y preferencias personales. Personalizar nuestros espacios habitables con piezas únicas puede hacer que nuestros hogares se sientan más especiales y personalizados. Es importante crear un entorno que refleje nuestros gustos e intereses individuales. La personalización de nuestros hogares nos permite expresar nuestra identidad y crear un espacio que refleje quiénes somos. Al infundir nuestro toque personal, podemos transformar nuestras casas en hogares que realmente nos pertenecen. Lección 42. Explorando pasatiempos. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Me encanta la jardinería y el cultivo de verduras. Cultivar mis propios alimentos es increíblemente gratificante. Eso suena maravilloso. La jardinería puede ser a la vez relajante y gratificante. Es una excelente manera de conectarse con la naturaleza y presenciar la belleza de las plantas a medida que crecen. ¿Tienes algún consejo para alguien interesado en iniciar un jardín? Comience con algo pequeño y elija plantas que se adapten a su clima y espacio disponible. Es un buen consejo. Es importante tener en cuenta los aspectos prácticos antes de sumergirse. Además, no olvides prestar a tus plantas el cuidado y la atención adecuados, como regarlas y fertilizarlas con regularidad. Lo tendré en cuenta. La jardinería parece un pasatiempo gratificante y agradable. Definitivamente lo es. Te permite nutrir y presenciar el crecimiento de los seres vivos, lo que puede ser increíblemente satisfactorio. Lección 43.
como afrontar un mal día. Vale, no te preocupes. Solo estás teniendo un mal día. Se siente abrumador, pero trataré de mantener una actitud positiva y seguir adelante. Recuerda respirar profundamente y cuidarte un poco. Me tomaré un breve descanso e intentaré relajar mi mente antes de volver a abordar las cosas. A veces, un pequeño descanso puede marcar una gran diferencia en cómo nos sentimos. También me recordaré que mañana es un nuevo comienzo y una oportunidad para un día mejor. Ese es el espíritu. Mantén la cabeza erguida y ten en cuenta que vendrán tiempos mejores. Gracias por el aliento. Es reconfortante tener a alguien comprensivo. Todos tenemos días difíciles, pero es importante recordar que no nos definen. Tienes razón. Me centraré en el panorama general y no dejaré que este mal día me deprima. Tienes esto. Mantente resiliente y las cosas mejorarán pronto. Lección 44. Selección de alimentos. ¿Algún consejo para seleccionar alimentos en el supermercado? Comprueba la fecha de caducidad y asegúrate de que no esté cerca del final. Esto es importante para garantizar la frescura y la calidad del producto. Además, inspeccione el embalaje para detectar cualquier signo de daño o manipulación. Es crucial elegir artículos que estén debidamente sellados y en buenas condiciones. Otro consejo es leer la lista de ingredientes y la información nutricional. Estar al tanto de lo que consumimos nos ayuda a tomar decisiones más saludables. Por último, compare los precios y considere cualquier oferta o descuento especial. Esa es una forma inteligente de ahorrar dinero al comprar alimentos. Siguiendo estos consejos, podemos tomar decisiones informadas y seleccionar los mejores productos para nuestras necesidades. Lección 45. Planeando un viaje. Genial. Reservamos los vuelos y el hotel. ¿Deberíamos alquilar un coche para mayor comodidad? Alquilar un coche puede facilitar los desplazamientos y la exploración de la zona. Eso es cierto. Nos dará más flexibilidad durante el viaje. También debemos considerar el costo y la disponibilidad del estacionamiento en nuestros alojamientos. Buen argumento. No queremos agobiarnos con tarifas de estacionamiento altas o espacios limitados. Además, podemos investigar las opciones de transporte público en el destino. El uso del transporte público puede ser una alternativa rentable y ecológica. También vale la pena comprobar si hay pases de transporte local o descuentos disponibles. Es una idea inteligente. Puede ayudarnos a ahorrar dinero en gastos de transporte. En general, sopesemos los pros y los contras y decidamos qué opción funciona mejor para nuestro viaje. Lección 46. Cómo hacer planes para el almuerzo. Hola, Peter. Este es John. Llamo para ver si quieres almorzar mañana. Es agradable ponerse en contacto con amigos y hacer planes. Absolutamente. Es importante fomentar nuestras relaciones y pasar tiempo de calidad juntos. Considere la posibilidad de elegir un restaurante acogedor con un ambiente agradable para disfrutar de un almuerzo relajante. Me parece una gran idea. Un ambiente cómodo puede mejorar la experiencia gastronómica.
También es importante comprobar si Peter tiene alguna preferencia o restricción dietética. Tener en cuenta sus preferencias demuestra que valoramos sus necesidades y elecciones. Y no olvides confirmar la hora y el lugar de la comida. Sí, una comunicación clara garantiza que todos estén en sintonía. Estoy seguro de que Peter apreciará la invitación. Siempre es bueno ponerse al día con una comida. En efecto, tengo ganas de pasar tiempo con él y disfrutar de una buena comida. Buenos Lección días. 47. Dar la Sí, bienvenida soy a un nuevo. nuevo colega. Me llamo Emily. Me incorporé a la empresa la semana pasada. Bienvenida, Emily. Es un placer tenerte como parte de nuestro equipo. Nos alegra tenerte a bordo. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarlo a instalarse? Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en preguntar. Estamos aquí para apoyarlo. Gracias a ambos por la cálida bienvenida. Estoy muy contento de estar aquí y contribuir al equipo. Nos alegra tenerte aquí, Emily. Estoy seguro de que lo harás muy bien en tu papel. No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita orientación o si hay algo que le gustaría saber sobre la empresa. Y recuerde, todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros a crecer y tener éxito. Formas parte de un entorno de trabajo colaborativo y de apoyo. Bienvenida una vez más, Emily. Lección 48. Saludar a un visitante. Soy de Brasil. Llegué aquí ayer. Bienvenido a nuestra ciudad. ¿Es la primera vez que nos visitas? Gracias por la cálida bienvenida, John. Sí, es mi primera visita a tu ciudad. Espero que disfrute de su estancia y tenga una gran experiencia explorando las atracciones de nuestra ciudad. Me entusiasma aprender más sobre la cultura local y ver los lugares de interés. Si necesita recomendaciones o instrucciones, no dude en preguntar. Estoy aquí para ayudarte. Es muy amable de tu parte, John. Agradezco tu disposición a ayudar. Es un placer para mí. Quiero asegurarme de que tenga una visita memorable y agradable. Gracias una vez más por su hospitalidad. Tengo muchas ganas de descubrir la belleza de tu ciudad. De nada, Anna. Pasa un buen rato explorando las maravillas de nuestra ciudad. Lección 49. Compartir actuaciones musicales. Principalmente por diversión, pero he actuado en algunos eventos locales. Eso es impresionante. Es genial tener una salida creativa como la música. Es un pasatiempo que he practicado durante años. La música trae alegría a mi vida. Me imagino lo gratificante que debe ser compartir tu talento con los demás. Absolutamente. Es una sensación increíble conectar con el público a través de la música. ¿Alguna vez te has planteado grabar tus propias canciones o crear un álbum? Se me ha pasado por la cabeza, pero aún no lo he explorado en profundidad. Podría ser una magnífica oportunidad para mostrar tus composiciones originales. Tienes razón. Debería investigarlo y ver a dónde me lleva. Estoy seguro de que a tus amigos y familiares les encantaría tener una copia de tu música. Esa es una gran idea. Lo tendré en cuenta mientras prosigo mi viaje musical.
Lección 50. Elegir entre muchas opciones. Sí, pero hay muchas opciones. Estoy abrumado. Es entendible. A veces, tener demasiadas opciones puede ser difícil. Quiero tomar la mejor decisión, pero no estoy seguro de cuál es la mejor opción para mí. Tómate tu tiempo y considera qué es lo más importante para ti. Prioriza tus necesidades y preferencias. Intentaré reducir las opciones en función de mis prioridades y de lo que se alinee con mis objetivos. Podría ser útil investigar un poco y recopilar información sobre cada opción. Es una buena sugerencia. Estar bien informado puede facilitar el proceso de toma de decisiones. Además, no dudes en pedir consejo a amigos de confianza o profesionales que tengan experiencia en la materia. Tienes razón. Sus ideas y perspectivas pueden proporcionar una valiosa orientación. Recuerda que no hay prisa. Tómate el tiempo que necesites para tomar una decisión meditada e informada. Gracias por tu apoyo y consejo, Anna. Abordaré el proceso de toma de decisiones con una mentalidad más clara.